Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviero05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tato 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 346. Dios. A diferencia de Shigaraki, Okusai tenía control total sobre All for One. Podía usarlo libremente ya que nació con Kirk. Su cuerpo también podría ajustarse y adaptarse a cualquier cambio provocado por todos los quirks que fueron robados. A partir de ahora, puede que no sea muy diferente de All for One en su apogeo. Además de su habilidad original, era incluso más poderoso que el All for One original. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente. Puso su objetivo en Midoriya, quien también resultó herido por su ráfaga de aire. Luego, sin dudarlo, apareció ante él y le puso la mano en la cabeza con una intención: robarle el uno para todos. Midoriya lo sabía. No, todos los que todavía tenían conciencia sabían que esta era la intención de Okusai. Al ver todo esto, solo pudieron gritar de horror por dentro ya que sabían que si Okusai tenía éxito, entonces un monstruo estaba a punto de nacer. Un monstruo que era aún más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Tenían que detenerlo. No, tenían que detenerlo. Sin embargo, el All Might negro apareció a su lado como un guardaespaldas devoto, esperando que su maestro terminara todo lo que tenía que hacer. Incluso si estaba golpeado y casi muerto, no se inmutó y lo dio todo para que Okusai pudiera terminar lo que planeaba hacer. Arrgh. Midoriya gritaba de dolor al sentir que One for All era arrancado de su cuerpo. Sin embargo, su fuerte voluntad y también los espíritus de todas las generaciones de One for All hicieron todo lo posible para detener este proceso. A partir de ahora, no podían permitir que Okusai tomara One for All. Después de todo, si Okusai consiguió One for All, entonces... Estremecimiento. Sintieron que todo su cuerpo temblaba de miedo al imaginar un futuro que no querían imaginar. No te dejaremos. Rugieron al mismo tiempo, intentando detener a Okusai, pero todo fue inútil. Okusai robó One for All del cuerpo de Midoriya. Midoriya estaba gritando, pero al final, solo pudo dejar escapar un rugido impotente antes de que Okusai arrojara su cuerpo como si fuera basura. Sí, a partir de ahora, Midoriya no era muy diferente de la basura desde que perdió One for All. Sin embargo, ¿fue tan fácil? ¿Fue tan fácil conseguir One for All? No. Cuando Okusai puso sus manos en One for All, todas las generaciones anteriores de One for All se enfurecieron, tratando de destruir este Kirk desde el interior del cuerpo de Okusai. Pase lo que pase, no podían permitir que Okusai tomara este Kirk. Sin embargo, todo fue inútil. Desaparecer, fantasmas. Okusai. Por 7. Los 7 poseedores de One for All dejaron escapar un rugido incompetente mientras desaparecían y se desvanecían en la nada. A estas alturas, Okusai podía sentir el poder de One for All dentro de su cuerpo, junto con todos los quirks de las generaciones anteriores de One for All. El sentido del peligro. En su cuerpo hormigueaba, pero aún así, estaba tranquilo ya que sabía que estaría bien. ¿Qué ganó con este Kirk? Naturalmente, obtuvo todos los quirks de la generación anterior de One for All y también obtuvo una capacidad física mejorada.
Sin embargo, la parte más importante de este Kirk fue mejorar el poder del Kirk original. Esta era la razón por la cual, para alguien con un Kirk, sus cuerpos no serían capaces de manejarlo y, tarde o temprano, sus cuerpos explotarían debido al exceso de capacidad en sus cuerpos. Fue como un globo que explotó con demasiado aire. El cuerpo de uno sería así debido a One for All. Sin embargo, esto no fue un problema para él. Al obtener el poder de todo para uno y uno para todos, en este momento, no era muy diferente de un dios. Okusai. Un rugido atronador resonó en el espacio. Todos miraron hacia arriba y vieron su esperanza. El cielo estaba tormentoso, las nubes eran siniestras y los truenos gritaban. Si uno viera todo esto, difícilmente podría conectar este fenómeno con la esperanza, pero cuando vio una figura flotando en el cielo con un martillo en la mano, supo que todo estaría bien. Sin embargo, Okusai no perdió la calma. Simplemente miró a Mineta y luego usó alas. Le crecieron 12 alas de ángel en la espalda antes de volar hacia el cielo antes de usar su Kirk, que fue mejorado por One for All. Okusai dibujó una pantalla gigante en el cielo. Cuando vieron todo esto, sintieron que la perdición del mundo estaba a punto de suceder. Este era su nuevo cuadro, representando el mundo y todo lo que hay en él, incluido Mineta y muchos otros. Entonces, una imagen de Mineta apareció frente a él antes de que la borrara. Mineta, que estaba a punto de hacer su movimiento, de repente se detuvo antes de caer al suelo. Todos se quedaron en silencio. Todo el impulso creado por Mineta desapareció como si nunca hubiera aparecido, y todo se volvió brillante cuando el mundo estaba a punto de darle la bienvenida al dios, que estaba a punto de descender al mundo de los mortales. Los pájaros, el viento, el cielo, el sol, todo parecía estar en la felicidad. Sin embargo, las chicas, Momo, Nejire y muchas otras, que se encontraban en el área, abrieron los ojos como platos. No. No. Nejire y Momo gritaron horrorizados mientras se movían desesperadamente hacia el cuerpo de Mineta, ignorando sus heridas, pero luego, cuando tocaron su cuerpo, no pudieron sentir su pulso. Mirio, cuya condición era mejor que la de todos, también se mudó a Mineta, pero cuando vio la condición de Nejire y Momo, quienes parecían estar aturdidos por la confusión y también preocupados cuando revisó el cuerpo de Mineta, sus piernas se debilitaron. Mientras caía sobre sus nalgas con incredulidad. Muerto. Sus palabras fueron incoherentes, pero provocaron un shock que hizo que todos en este lugar no pudieran aceptarlo. Aizawa, Monoma, Sirna Teye y muchos otros solo podían permanecer en un lugar porque no podían creer la realidad que tenían ante ellos. Jajaja, Okusai. Es genial. Es genial. Lo has hecho. De repente, All for One, junto con muchos villanos de Liberation y Jailbreakers, también se acercaron felizmente a Okusai. Sin embargo, Okusai ni siquiera los miró y simplemente borró sus figuras de las pinturas. Todo sucedió de repente y no pudieron comprender lo que estaba sucediendo antes de morir. Así es. Está muerto. Así, todos murieron. Okusai tampoco perdió el tiempo y borró todas las fotografías de los villanos de este país, lo que provocó que todos cayeran tan repentinamente y murieran. Mucha gente estaba confundida y aturdida, incapaz de entender nada. Oye, tú, esos 3 niños. Ven aquí. Los 3 estudiantes del departamento de negocios que habían grabado todo fielmente de repente sintieron que sus piernas no podían moverse y quisieron orinar cuando escucharon que Okusai los había llamado. Cálmate. No voy a hacerte nada mientras no pelees conmigo. Ayúdame a registrar mis palabras. Que las palabras escuchen mi voz. Sus palabras fueron tan suaves, como las de un padre amoroso que les daba una canción de cuna a sus hijos para que se durmieran. Los 3 parecieron afectados por él e hicieron lo que les dijo. Levantaron la cámara hacia él y Mineta también usó su habilidad para conectar su disco con todos los medios de este mundo secuestrando sus señales. A partir de ahora, todos podrían verlo. A menos que no tuvieran electricidad, todos verían su figura. Atención al mundo. Soy Okusai, el dios del nuevo mundo. De alguna manera, querían reír, pero Okusai simplemente levantó la palma de la mano y disparó una ráfaga de explosión hacia el océano Pacífico. ¡Boom! El mundo estaba cubierto de llamas y tormentas.
La gente solo podía ver este desastre porque era un castigo de Dios. Yo soy el castigo. Una vez más, su voz hizo eco. He venido a este mundo para arreglar este mundo podrido. Para aquellos de ustedes que han cometido el pecado más grande, estén preparados ya que están a punto de recibir mi ira. Para aquellos de ustedes que viven honestamente, entonces sean felices ya que soy yo quien debe ser adorado como soy su Dios. Aquellos que se oponen a mí, esperen que mi mayal venga a aplastarlos. Adórame y recibirás una utopía. Sí, sé feliz. A partir de ahora, este mundo podrido desaparecerá y nacerá un mundo nuevo. El mundo, que me pertenece. Mundo, adórame. ... Cuando el mundo lo recibió, el pueblo conoció el horror, que era lo que habían recibido de ahora en adelante. Sin embargo, Okusai de repente notó algo y luego miró a Mineta, cuya respiración había regresado. Mostró una expresión de impotencia. Caray, ¿no eres duro? Sin embargo, no importaba ya que se había convertido en el dios de este mundo. Capítulo 347. Mundo pacífico. A partir de entonces, fue difícil describir si este mundo se había convertido en un infierno o en un paraíso. Para aquellos que eran malvados, este mundo era un infierno, pero para aquellos que eran amables y trabajadores, este mundo era el cielo. Así debería ser, pero todos los que vivían en este mundo sentían que estaba cambiando en una dirección que no conocían. Sin embargo, para empezar, aunque muchos se habían rendido y vivían bajo el gobierno de Mineta, muchos todavía estaban luchando. Sin embargo, su lucha fue inútil ya que murieron antes de que pudieran hacer algo. Sí, muerto. Con One for All, su habilidad se había vuelto más fuerte y podía simplemente matar personas borrando su existencia de su pintura. Él había anunciado esta habilidad y el mundo conocía su habilidad. Nadie podría escapar de su habilidad. No importa cómo lo intentaron, lucharon o cualquier método que usaron, todo no tenía sentido. Murieron sin poder pronunciar nada mientras caían como un títere al que le cortaron el hilo. Al principio, todos estaban felices, especialmente aquellos que estaban siendo reprimidos. Los que fueron reprimidos se alegraron de ver morir a sus opresores. Sin embargo, poco a poco sintieron miedo. Temían que sería su próximo turno de morir. El Kir de Okusai era como un dios. Podía observar todo en este mundo. Todo estaba claro a sus ojos y nadie podía escapar de sus ojos. Bajo esos ojos, todos solo podían seguir sus reglas. No podían hacer nada más que ser amables y trabajadores. No podían pensar en nada ya que los que eran perezosos murieron. Los que estaban enojados murieron. Los que odiaban murieron. Los que estaban resentidos murieron. Los que envidian a los muertos. Los glotones murieron. Los que traicionaron estaban muertos. Los que tenían maldad en sus corazones murieron. Todos tenían que ser claros, blancos, puros, como un bebé que nunca había cometido ningún delito. Todos se vieron obligados a hacerlo ya que si no lo hacían, morirían. Muerte. 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 Esto era algo normal para todas las personas que vivían en este nuevo mundo. Todos, sus amigos, familiares, amantes, conocidos, desconocidos y muchos otros, murieron. Era algo común y era algo que sucedía todos los días. La gente solo podía vivir honestamente y hacían su trabajo en silencio, con amabilidad, con calidez, con integridad, con amor y con todos sus sentimientos. Sin embargo, irónicamente, el mundo se había convertido en un lugar apacible. Nadie temía nada. Todos podían sentir que este mundo era pacífico. Nadie tenía miedo de ser atacados, robados, secuestrados, asesinados ni nada por el estilo. Podrían hacer su trabajo pacíficamente sin preocuparse por nada. Con un mundo así, Okusai también recibió muchos fanáticos, que lo adoraban casi las 24 horas del día a la semana. A menos que se fueran a la cama, comieran o durmieran, seguían adorándolo, y la líder de este fanático era Lady Nagant. Lady Nagant, a quien uno nunca esperaba, era la única existencia cercana al dios. Muchos estaban celosos y querían atacarla, pero todos murieron, así que después de eso, todos la adoraron, solo superada por Okusai. Sin embargo, en un ser tan divino, una existencia rompió su poder divino. Mineta Minoru. Él era el único que era inmune al poder de Okusai. Incluso si su cuerpo fuera borrado de la pintura, no murió.
No, murió, pero su corazón se conmovió tras una muerte momentánea. Esto sucedió varias veces hasta que, al final, fue capturado y encarcelado en la cárcel más alta, la cual fue creada por Okusai junto con todos los gobiernos de este mundo. El mundo ya era de Okusai. Todos los países de este mundo inclinaron la cabeza ante Okusai. Incluso si uno tuviera los héroes más poderosos, las culturas más poderosas, las armas más poderosas y muchos otros, todos estaban muertos antes de poder hacer algo porque su existencia fue borrada de la pintura de Okusai. Frente a su poder, nadie pudo escapar y murieron sin sentido. Por eso, todos los criminales de este mundo han sido borrados. Este mundo se había convertido en un mundo pacífico. Sin embargo, debido a esto, la existencia de Mineta era como una mancha en este mundo perfecto, por lo que en los 40 días de su gobierno, iba a ejecutar a Mineta en público, para que todos pudieran ver lo que le pasaría a alguien que se atreviera a hacerlo. Lucha contra sus reglas. Al escuchar el anuncio, todos estaban casi entumecidos ya que habían visto demasiados muertos, sin embargo, aún así, muchos de ellos tenían un destello de llama en sus ojos ya que Mineta de alguna manera les dio esperanza ya que él era la única persona que podía luchar contra su dios. Sin embargo, ese símbolo estaba a punto de morir y sabían que de ahora en adelante solo podrían vivir en este mundo pacífico bajo su dios. Sin embargo, aunque muchos se habían rendido, todavía había cierta resistencia. No sabían por qué no los mataron, pero, por un lado, sabían que tenían que borrar a Okusai de este mundo. Si bien sabían que el mundo se había vuelto pacífico, sin llanto, odio, tristeza, discriminación, guerras, violencia y todo lo negativo, dejando solo todo lo positivo, como el amor, la paz, la piedad, la honestidad, el altruismo, la pureza y muchos otros. Si alguien preguntara, ¿era este un mundo perfecto? Sí. Este era un mundo perfecto. Este era el mundo con el que todos soñaban. Sin embargo, todavía, sentían que este mundo estaba mal. Más importante aún, no podían permitir que Mineta fuera ejecutado en público, especialmente sus mujeres. Pensaron que se estaba muriendo, pero todavía estaba vivo, entonces, ¿cómo podrían dejarlo ir de nuevo? Su tiempo era limitado y estaban pensando en cómo manejar esto. Sensei, Monoma, vuestro papel será crucial, así que debéis hacer lo mejor que podáis. Momo los miró a los dos con cara de cansancio, pero sus ojos ardían de deseo. Sabemos. Por dos. Los dos asintieron. El resto. Momo miró las dos figuras, que eran diferentes al resto. La gente en este lugar eran todos restos de los Yuei. Después de esa pelea, su escuela no fue construida. Fue sepultado y quedó en ruinas. Más importante aún, en este mundo pacífico, no había necesidad de que existiera un héroe ya que un crimen ni siquiera existía en este mundo. Todos sabían que lo que hicieron estaba mal, especialmente cuando intentaban destruir este mundo pacífico, pero aún así, este mundo estaba mal y querían salvar a sus amigos, amantes. Así nació este grupo de resistencia, liderado bajo el liderazgo de Momo. En cuanto a por qué no los mataron, no lo sabían, pero realmente no importaba ya que lo más importante era pensar en el plan que habían discutido ya que solo podían tener éxito y el fracaso no era una opción. Déjamelo a mí. Soy el único que puede manejar esto. Shigaraki asintió y les dijo que le dejaran todo a él. A diferencia de los demás, él era el único que podía matar, y sabía que también era su promesa matarlo. Lo prometo, ¿eh? Pensó Shigaraki cuando se encontraron por primera vez. Veo. Momo asintió. Lo siento. Ella se disculpó, representando a todos ya que sabía que Shigaraki se convertiría en un sacrificio. Está bien. Soy un héroe. Esto es lo que debo hacer. La expresión de Shigaraki era tranquila mientras pensaba en su futuro. Con esa conversación, todo se volvió pesado, pero no pararon ya que solo tenían una única oportunidad, y no podían permitir que ocurriera ni un solo error en este plan. Pronto llegó el momento de ejecutar a Mineta. Capítulo 348. Adiós. Habían pasado 40 días desde el momento en que se convirtió en el dios de este nuevo mundo. Todos movían según la orden y nadie se atrevía a luchar contra la orden. Todos vivían en paz, sin preocuparse por nada, pero sus ojos estaban muertos. En este mundo perfecto, no había futuro.
Sabían que este debía ser el mundo que buscaban, la utopía con la que habían soñado, pero cuando se hizo realidad, era diferente de lo que imaginaban. En los últimos 40 días, el 30% de la población mundial ha muerto, y este número aumentará aún más en el futuro mientras el mal permanezca en esta tierra. Fueron solo 40 días, pero casi todos se habían quedado entumecidos. El mundo parecía más largo de lo que solía ser y cada día era como un infierno para ellos ya que no sabían cuándo iban a morir. Lo único que podían hacer era vivir como buenos ciudadanos sin causar problemas, honestamente, y seguir trabajando duro. Si había algo que podía liberarles del estrés de esta vida, probablemente era el alcohol, el sexo y el sueño. Desafortunadamente, si hacían demasiado, podrían morir también, por lo que la mayoría de la gente solo podía vivir con miedo. Sin embargo, hoy todos se tomaron un descanso. Todos ellos se reunieron en Tokio para presenciar la primera ejecución pública. A diferencia de cómo Okusai normalmente mataba personas, donde usaba su kirk y mataba personas de forma remota, esta vez usó un método tradicional ortodoxo, que era la decapitación. El proceso se mostraría a todos claramente, sin ser censurado. Si hubiera sido antes, muchos podrían haber salido a protestar para mostrar algo que no debería haberse mostrado a la gente, pero ahora, ¿quién se atrevió a expresar su opinión? Todos estaban en silencio, como un grupo de buenos estudiantes que deseaban los elogios de su maestro por ser estudiantes obedientes. Al vivir en este tipo de vida, tarde o temprano tenían miedo. Podrían tener el síndrome de Estocolmo. Dicho esto, a diferencia de antes, aunque había futuro en esta vida, el mundo parecía muy vibrante. Se construyeron muchos edificios en esta ciudad y, en poco tiempo, el caos en este país y en el mundo no se vería. Todo lo que había en el pasado se convertiría en nada más que una historia lejana, que podría olvidarse o incluso borrarse cuando nacieran sus hijos y nietos. Sin embargo, no tenía nada que ver con ellos ya que no estaban seguros de si podrían ver mañana o no. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, sabían que mientras se convirtieran en buenos ciudadanos, estarían bien. Sin embargo, para convertirse en un buen ciudadano, entonces ellos, era difícil de decir, pero sabían que era difícil ya que, como humanos, les era imposible ser perfectos. No eran ángeles que pudieran seguir con devoción las palabras del Creador sin cometer un solo error. Eran criaturas humanas, que fueron castigadas y enviadas a la tierra porque comieron del fruto prohibido. Era normal que cometieran un error, pero en este mundo perfecto, ese error era imperdonable. Mientras todos pensaban ansiosamente en su futuro y también esperaban el proceso de ejecución, escucharon un anuncio y el dios estaba a punto de descender. Dios está a punto de descender. Muestre su más profundo respeto a Okusai-sama. Orar. Todos enderezaron la espalda mientras inclinaban la cabeza, presionando la frente contra el suelo, ignorando si el suelo estaba sucio o no. Frente a la presencia de Dios, debían mostrar el mayor respeto, o morirían. También necesitaban orar con el corazón más puro para no ser castigados. Pronto, su figura descendió. Adecuado a su título, Dios, Okusai vivía en el cielo. Si bien recibió su nombre de un lugar para que la gente buena viviera en el más allá, en realidad era una isla que flotaba a 10.000 metros sobre el mar. Nadie sabía realmente cómo estaba a punto de hacerlo, pero con su milagro, debería ser algo normal para él poder hacer esto. Francamente, muchas personas sentían curiosidad por el cielo y se preguntaban si serían capaces de poner un pie en ese lugar cuando se convirtieran en buenos ciudadanos. Nadie lo sabía realmente, pero muchos de sus sacerdotes, seleccionados por Lady Nagant, hablaban con entusiasmo de su cielo. Hablaron de lo hermoso y lo exuberante. Una vez dijo que era algo que uno nunca hubiera pensado que existía en el mundo. Con su imaginación, comenzaron a pensar en muchas cosas, como que había muchos tipos de frutas, verduras, alimentos y muchos otros, que no se habían visto en este mundo. Había muchos tipos de animales que eran hermosos, raros y que solo existían en ese lugar. Había muchos otros, pero se decía que había un río lleno de alcohol, miel, leche y también agua dulce. Había muchos otros, pero esto no era tan importante actualmente ya que su dios estaba a punto de descender. La hermosa melodía de las trompetas se escuchó y resonó por todo el espacio. La atmósfera imponente se cernía sobre el corazón de todos como si nunca hubieran escuchado una canción tan hermosa, realzando sus temores y la adoración a su dios.
Aizawa y Monoma, quienes se inclinaron entre toda la gente, también se estremecieron al pensar en lo que estaban a punto de hacer, pero ya habían tomado una decisión. Levantarse. La voz heroica pero femenina fue escuchada por todos, y siguieron sus palabras sin un segundo después. Esta ejecución fue transmitida al mundo entero, y con los diferentes horarios de todos los países de este mundo, no faltaba nadie, y todos fueron seguidos sin tardanza, aunque algunos estaban a medianoche y listos para dormir. Entonces, vieron su figura, parados con asombro, mientras muchos pensaban que su mundo estaba demasiado podrido, por lo que un dios se enojó y los castigó. La figura de Okusai era como la de un dios. Con 12 alas de ángel en su espalda, tenía una apariencia hermosa, que podía seducir a cualquier género y a todos en este lugar, pero también daba una majestuosidad y frialdad, que hacía que la gente no se atreviera a mirarlo. Sí, frío. A partir de ahora, mientras su figura era como un hermoso ángel o incluso un dios, el aura que lo rodeaba era como un dios iracundo, el ser celestial cuya misión era castigar a todos los pecadores. Se vistió completamente de negro, intimidando a las personas que estaban presentes y viendo esta transmisión. En el fondo de sus corazones, al verlo, sintieron resentimiento ya que muchos de sus familiares, seres queridos, amores y muchos otros murieron. Después de todo, incluso si el muerto era una persona malvada, todavía tenían pocas personas que se preocuparan por ellos, pero uno a uno cayeron al suelo sin poder dejar escapar una voz. Murieron como un insecto al borde de la calle. Sin embargo, nadie se atrevió a expresar sus pensamientos y guardaron silencio hasta que él descendió al lujoso y enorme vehículo para presentar su carácter sagrado. Aún así, aunque no se atrevieron a mirar a Okusai, miraron una figura que estaba atada a la estaca en la parte delantera del vehículo. Todos conocían su figura, pero en ese momento muchos querían llorar de miedo, empatía, tristeza y debilidad ya que, actualmente, no podían hacer nada. El cuerpo de Mineta estaba atado a la estaca de la cadena. Sin embargo, cuando uno lo veía, difícilmente podían mirarlo directamente ya que su condición era muy miserable. Si no sabían que se trataba de una ejecución, pensaron que ya estaba muerto. Bajó la cabeza mientras su rostro estaba cubierto por su cabello, que había crecido bastante después de que lo conocieron la última vez. Minoru. Los que lo recordaban querían llegar hasta él, pero no se atrevían porque tenían miedo. Mientras tanto, otros se contuvieron mientras mordían los labios. Su cuerpo estaba plagado de heridas y se podía ver sangre goteando desde la punta de sus pies, convirtiendo el suelo en un charco de sangre. Su camisa blanca ya se había puesto roja por la sangre. Alrededor de la cadena que lo ataba se podían ver púas que empeoraban sus heridas y no dejaban que sanaran. Cuando pensaron que había sido torturado durante los últimos 40 días, pensaron que la muerte podría ser mejor. Una vez finalizados los preparativos, comenzó el desfile. La ejecución no comenzó de inmediato. En cambio, Mineta iba a hacer desfilar para mostrar qué tipo de castigo recibiría uno cuando intentara luchar contra el dios. Sin embargo, cuando comenzó el desfile, sucedió algo inesperado. Okusai de repente sintió algo en su cuerpo y no pudo usar su Kirk, pero lo más sorprendente fue que apareció humo negro y dos figuras aparecieron frente a él de repente. Okusai pudo reaccionar, pero de repente el sonido de un arma resonó por el área. Estallido. Lady Nagant, que había estado detrás de él con devoción, disparó su rifle al pecho de Okusai antes de dispararle en la sien y suicidarse. Durante ese intercambio, Shigaraki también usó su Dekai para clavar su puño en el pecho de Okusai, desintegrando el lado derecho de su pecho junto con su corazón. Okusai miró a Shigaraki con una sonrisa. Oye, ha pasado un tiempo. ¿Has cambiado de trabajo ahora? ¿Un héroe, eh? Ahora todos los días deben ser divertidos para ti. ¿Por qué? Shigaraki preguntó ya que sabía que Okusai podía matarlos a todos, pero no lo hizo. ¿Recordaste nuestra primera vez? Hemos hecho una promesa, ¿verdad? Okusai todavía sonrió. Shigaraki abrió los labios antes de volver a cerrarlos. Había muchas cosas que quería decir, pero sabía que su tiempo era limitado. Entonces, hazme un último favor. No quiero que mi cuerpo se convierta en momia ni sea utilizado como objeto de investigación. Bórrame por completo. Naciones Unidas. Bueno, incluso si te has convertido en un héroe, el futuro será difícil, así que nos vemos la próxima vez, Shigaraki-kun.
Al dejar esas palabras, Okusai se desintegró en polvo. Shigaraki no dijo nada y se quedó mirando hacia donde Okusai había desaparecido. Todos no pudieron comprender lo que estaba sucediendo, pero se escuchó el sonido de las armas y un grupo de personas salió, diciéndoles a todos que se calmaran mientras gritaban que habían sido liberados de Okusai. Mientras tanto, Ibara, Momo, Kendo y muchos otros también fueron rápidamente tras Mineta para ayudarlo. Date prisa, pájaro. Doctor. Doctor. Date prisa y ven aquí. Ten cuidado. Él está en estado crítico. Minoru. Minoru. Mineta abrió levemente los ojos y una luz intensa casi cegó sus ojos, pero cuando entrecerró los ojos, vio muchas figuras familiares y mostró una débil sonrisa mientras dejaba escapar un suspiro de impotencia. Se acabó. Mientras el sonido de los vítores resonaba por todo el mundo, cerró los ojos. Capítulo 349. Vivir como Mineta es difícil. Había pasado una semana desde el incidente y el impacto definitivamente no era algo que pudiera borrarse tan fácilmente. A pesar de que Okusai había muerto, desaparecido y desintegrado en polvo, nadie realmente se atrevía a hablar abiertamente de su nombre, especialmente con el horror que había grabado en la mente de todos. Sin embargo, esto era normal ya que todos los que sobrevivieron fueron aquellos cuya gentileza y bondad eran mejores que los demás. En cuanto a aquellos cuyos corazones eran tan negros como el alquitrán pegajoso, todos habían muerto junto con Okusai. Aún así, una cosa era segura, incluso si él se hubiera ido, el mundo estaba en orden ya que él no borró al gobierno ni a los agentes de la ley. Instituciones. En cuanto a la guerra, los combates u otras actividades criminales, nadie realmente tenía la energía para hacerlo ya que las muertes de los últimos 40 días fueron demasiadas y todos estaban cansados y agotados de ver la muerte. Mientras que según las estadísticas, el número de fallecidos fue de al menos más del 20% del total de la población. Podría ser más. Nadie lo sabía con seguridad ya que nadie tuvo tiempo de contar la cantidad de cadáveres que estaban muriendo. Lo único por lo que estaban agradecidos era por haber vivido hasta ahora. Sin embargo, por un lado, después de la muerte de Okusai, los villanos aparecieron una vez más. Si bien no eran muchos, sin duda el número aumentaría pronto. Esto demostró qué clase de olvidadiza idiota era una criatura humana, pero, de hecho, no tenía nada que ver con él. En una de las playas de Kamakura, que estaba oculta al público y era propiedad de alguien, se podían ver dos figuras. Una mujer se sentó mientras acariciaba el cabello del joven que yacía en su regazo, quien parecía estar dormido. Su respiración era suave y parecía estar tranquilo. El cielo era azul, las olas suaves y el viento fresco. Bajo este tipo de clima, ella no lo culpó por dormir, pero aún así, preguntó en voz baja. Dime, ¿el mundo se ha convertido en un lugar mejor? Me preguntó. No abrió los ojos mientras respondía esas palabras. ¿No estás seguro? Su respuesta la dejó estupefacta. Entonces, ¿crees que el mundo en el que me he convertido en Dios es un lugar mejor? Abrió los ojos y preguntó. Mineta miró a Lady Nagant, quien hizo esa pregunta. Francamente, si uno la viera, se sorprendería ya que todos en el mundo vieron que ella se había suicidado, pero él estaba usando su poder, así que todo fue solo una ilusión. Lo único real fue que realmente murió. Su otro yo, Okusai, realmente murió, siendo asesinado por Shigaraki. Cuando se les hizo esa pregunta, Lady Naganto Kai y Natsutsumi no pudieron responderle. Se podría decir que el mundo, que era gobernado por él como un dios, era un lugar mejor. Bajo su gobierno, el mundo era pacífico. No ocurrió ningún crimen. No aparecieron villanos. Toda la gente podría vivir sin preocupaciones. Sin embargo, todavía, ella no podía responder a su pregunta. Bien. Mineta disfrutó de los suaves muslos de Kaina mientras la miraba, quien parecía estar enredada, pero sus pechos eran enormes, por lo que le resultaba difícil mirarla a la cara. Todo tiene que estar en equilibrio. Aún así, su expresión no cambiaba mucho cuando pensaba en cosas obscenas. ¿Equilibrio, Kaina dejó escapar un largo suspiro, pero incluso si esto era un poco absurdo, de alguna manera también sintió que era necesario un pequeño problema. Después de todo, era imposible vivir una vida perfectamente blanca y pura sin manchas. Entonces, ¿por qué moriste allí? ¿Por qué no fingiste perder y escapar?
Ella estaba confundida por su decisión de morir en ese lugar. Mineta miró a Kaina como si estuviera mirando a un idiota. ¿Qué pasa con esos ojos? Ella se puso furiosa cuando vio sus ojos. ¿No es por eso que siempre te has convertido en una herramienta? ¡Ay! ¡Ay! No me tires de la mejilla. Soy un paciente, ¿sabes? Kaina puso los ojos en blanco, pero siguió mirándolo. Caray, sé amable, ¿vale? Entonces respóndeme. Ser paciente. Dejó escapar un suspiro de impotencia. ¿Sabes cómo todos pueden trabajar juntos para lograr un objetivo sin pelear entre sí? Kaina parpadeó y preguntó. ¿Por qué me hiciste esa pregunta? Responde mi pregunta primero. Kaina pensó por un momento, pero no pudo encontrar una respuesta ya que sabía que era imposible ya que cada uno tenía su propio egoísmo, diferencias, agendas y muchos otros, lo que hacía imposible que las personas trabajaran juntas sin conflicto. La respuesta es simple. ¿Cómo? Es tener un enemigo. ¿Enemigo? Sí, cuando hay un enemigo al que tienen que derrotar, ignoran los conflictos, el egoísmo y las diferencias en su grupo, para poder lograr su objetivo. ¿Entonces ese enemigo es tuyo? Kaina preguntó de un humor complicado. Así es. Mineta asintió. Conmigo como enemigo, todos trabajan juntos sin luchar entre sí, pero... Al igual que un villano comienza a aparecer una o dos veces después de una semana, el mundo probablemente se olvida del dolor que han recibido anteriormente. Entonces, ¿por qué necesitas sentir dolor entonces? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ella ya estaba llorando, preguntándose por qué él debería golpearse como antes y, al final del resultado, nada cambió. A diferencia de los demás, ella siempre estuvo a su lado, acompañándolo, mirándolo borrar una vida tras otra como si nada. Puede que él no dijera nada, pero ella sabía lo pesada que era su carga. Sin embargo, incluso después de todo eso, nada cambió. Entonces, naturalmente, no será pronto. Podría ser un siglo después. Cuando muramos, o en un futuro lejano donde ya no estemos aquí. Mineta se secó las lágrimas. Sin embargo, por un lado, todo va en la dirección correcta. No puedo decir que sea perfecto, pero es bueno, ¿verdad? Tú estás conmigo. Estoy con usted. Por ahora, eso es todo lo que importa, ¿verdad? Minoru. Los ojos de Kaina todavía estaban nublados por sus lágrimas anteriores, pero puso sus hermosos ojos en blanco, mostrando impotencia. Si no tienes otras mujeres además de mí, entonces me trasladarán ahora. Jaja. Solo pudo reír torpemente. Kaina sacudió la cabeza impotente, pero no importaba ya que esta parte de él también la hizo enamorarse de él. Como era de esperar, estás aquí. Ah, allí estás. Minoru, ¿por qué estás aquí? Todo el hospital está en pánico porque has desaparecido. Kaina y Mineta vieron a todas sus mujeres caminar en su dirección mientras lo regañaban. Como había dicho antes, era un paciente y, sin duda, era el paciente más importante de este país, si no del mundo. Después de todo, ahora se había convertido en un símbolo de paz. Entre todas las personas que habían resistido a Okusai, él era el único que seguía vivo. Todos los países de este mundo también querían que este mundo se convirtiera en un lugar mejor y pensaban en él como ese símbolo. A estas alturas, si pidiera el puesto de primer ministro, lo sería sin lugar a dudas. Es una broma. Solo quería descansar ahora. Aún así, sabía que se había escapado del hospital, así que podía relajarse. Está bien, ¿no? Volveré más tarde. Dejaron escapar un suspiro, pero estuvieron de acuerdo con él. Sin embargo, su expresión parecía un poco enredada. ¿Qué ocurre? Mineta preguntó con duda. Minoru. Ibara vaciló y luego dijo. He quedado embarazada. Yo también. Ah, yo también. Cuando te pillaron antes también me di cuenta que había quedado embarazada. Uno a uno le dijeron que habían quedado embarazadas. ... Mineta se había mareado porque ni siquiera se había graduado de la escuela secundaria, pero había dejado embarazada a sus novias. ¿Fue este un embarazo no planeado? Afortunadamente, tenía suficiente dinero y cuidar de una familia numerosa definitivamente no era un problema. Yo también estoy embarazada.
Kaina era un poco tímida, pero también se unió ya que era difícil decirlo cuando estaban solas. Mirando a todas sus mujeres, que habían quedado embarazadas sin que él siquiera lo hubiera planeado, mostró una sonrisa débil y pensó que su vida como mineta era dura. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.